acerca de la teoría de la tectónica de placas, la cual viene siendo la teoría central en la geología. Así que se han dado cuenta cuando abren el Google Earth que la superficie terrestre parece como si fueran las piezas de un rompecabezas. ¿O se han preguntado alguna vez por qué los volcanes y los terremotos solamente se dan en regiones muy específicas? ¿O que la costa de América del Sur y la costa de África encajan también como si fueran un rompecabezas? Bien, todo esto lo vamos a explicar a la luz de la teoría de la tectónica de placas. Los antecedentes de la tectónica de placas se remontan hasta principios del siglo XX, cuando Alfred Wegener propuso la hipótesis de la deriva continental. Él decía que los continentes habían migrado de alguna manera y que hace millones de años había existido un supercontinente llamado Pangea, el cual se había dividido en continentes más pequeños. Pero una de las objeciones a su modelo fue que carecía de una explicación satisfactoria para explicar el movimiento de los continentes. Posteriormente se hicieron estudios de paleomagnetismo que habían corroborado la teoría de Alfred Wegener, cuando se explicó y se comprobó que efectivamente los continentes sí se habían movido. Ya en 1962, Harry Hess propuso la idea de la expansión del fondo oceánico, fundamentando así la hipótesis de la deriva continental. Finalmente, en 1968, la idea de la deriva continental y la expansión del fondo oceánico se fundieron en una sola teoría mucho más completa denominada tectónica de placas. En términos simples, la tectónica de placas consiste en explicar el movimiento de la litosfera mediante los mecanismos de subducción y de expansión del fondo oceánico. Bien, mencionamos el concepto de litosfera, ¿verdad? Pero, ¿qué es la litosfera? Vamos a ver. La composición de nuestro planeta es la siguiente. Tenemos un núcleo interno, un núcleo externo, tenemos la corteza y la capa intermedia, la capa más gruesa, es el manto. Eso en cuanto al modelo composicional. Pero el modelo dinámico nos dice otra cosa. Nos dice que la corteza y la parte superior del manto se van a constituir una capa rígida que a su vez va a ser móvil, llamada litosfera. La litosfera es la capa que se va a dividir en lo que conocemos como placas tectónicas. Y viene siendo la litosfera la que va a, como quien dice, medio flotar, por decirlo de alguna manera, en una esfera, una capa más débil del manto, conocida como astenosfera. Que se encuentra en la parte superior del manto. Entonces va a venir diciendo la litosfera, la que va a más o menos como flotar sobre la astenosfera. Y viene siendo la litosfera la capa que podemos ver, por ejemplo, en el Google Earth, que está dividida en varias partes como si fuera un rompecabezas. Así que las placas tectónicas son las divisiones de la litosfera. Y existen placas tectónicas de muchísimos tamaños. La más grande, por ejemplo, es la del Pacífico. Y nosotros, por ejemplo, particularmente aquí en México, la mayor parte de nuestro país se encuentra en la placa norteamericana. Entonces viene siendo la litosfera, como ya mencioné, la que se va a dividir en diferentes placas tectónicas, que a su vez
van a chocar, a rozarse entre ellas y van a provocar con ello diversos fenómenos geológicos como los terremotos, las montañas, los volcanes, entre otras cosas. Y tenemos 3 límites de placa. Sí, hay 3 formas principales en las cuales las placas pueden interactuar entre sí, como es el borde divergente, el convergente y el transformante. Pero ¿cómo se da, por ejemplo, el borde divergente? Los límites divergentes generalmente se encuentran en las dorsales centrooceánicas, ¿sí? Y son zonas donde se va a generar nueva corteza oceánica, ¿sí? Es decir, son bordes constructivos. Pero ¿cómo sucede? Vamos a ver. Tenemos una dorsal, ¿sí? Una dorsal, una cresta, es decir, como una zona montañosa, pero en el océano, es decir, en el suelo oceánico. Y lo que va a pasar es que va a haber material caliente del manto, es decir, el magma, que va a ascender, va a, como quien dice, a bombar la corteza, el suelo oceánico, y va a haber fracturamiento en la zona que va a ser rellenado con el magma, ¿sí? Y lo que va a pasar aquí es que a medida que este material se vaya alejando de la dorsal, va a formar nuevo suelo oceánico y va a aumentar su espesor y va a disminuir su temperatura. Si vamos a tener un espesor muy pequeño en la dorsal y una zona de máximo espesor, ya cuando la placa llega a lo que vienen siendo las zonas de subducción, que vamos a ver cuáles son más adelante. Entonces, bien, este suelo oceánico se va a alejar de la dorsal. Viene siendo suelo oceánico nuevo. ¿Sí? Por eso se dice que los límites divergentes son zonas de construcción de la corteza. También se les llama límites constructivos. Y ejemplos de esta zona los tenemos, bueno, en el Océano Atlántico, las dorsales centrooceánicas se pueden ver claramente en el Google Earth también, pero resulta que los bordes divergentes no siempre ocurren en medio de los océanos, sino que también se pueden dar en el interior de un continente, como lo que está sucediendo en el Valle de Rift en África. ¿Qué sucede en el Valle de Rift? Sí, vamos a tener la superficie continental, vamos a tener arbolitos, pajaritos, solecito, animalitos y demás. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Resulta que puede darse que el magma ascienda, y lo que va a pasar es que la corteza continental se va a adelgazar, o sea, por el mismo empuje del magma vamos a tener un abombamiento de la corteza y por ese mismo estiramiento se van a presentar fracturas que van a ser rellenadas con el material caliente, ¿sí?, del magma. Entonces, con el paso del tiempo, esta corteza que va a estar adelgazada en la zona del ascenso de la pluma del manto, que vamos a ver más adelante que es una pluma del manto, va a ser fracturada y estirada, ¿sí? Y nos va a formar una depresión que se va a convertir en lo que conocemos como el Valle de Rift. Por ejemplo, va a quedar de esta forma. Sí, va a quedar
la superficie así y va a haber fallamiento y fracturamiento. Valle de Rift. ¿Sí? Con el magma y corteza continental adelgazada. Esto lo tenemos en una etapa temprana, como ya lo mencioné, en el Valle de Rift africano. Y una etapa más avanzada de este fenómeno lo podemos ver en el Mar Rojo, que actualmente es una cuenca estrecha, relativamente pequeña, que se está abriendo y se va a abrir más y más y más. Bueno, no en ese sentido, pero sí se va a abrir en unos cuantos millones de años, va a quedar un océano bien bonito. Por otro lado, tenemos los límites de placa de tipo convergente o destructivos, ya que aquí se va a destruir la corteza oceánica que se formó anteriormente en un borde de tipo divergente, como el que acabamos de ver. Les mencioné hace rato las zonas de subducción, que es las zonas donde la placa va a adquirir un máximo espesor y se va a hundir. Vamos a ver ahorita las zonas de subducción. Bien, ¿qué sucede en un límite de tipo convergente? Los límites convergentes pueden ser de tres tipos. Se puede dar la convergencia entre una placa continental con una placa oceánica, o una convergencia entre dos placas de tipo oceánico o dos placas de tipo continental. Vamos a ver primero la de tipo continente océano. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí vamos a tener la zona continental, arbolitos, animalitos, pajaritos bien bonitos, y vamos a tener la zona oceánica. Vamos a tener el suelo oceánico, los pececitos, ¿sí? El solecito. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tenemos la placa oceánica, la corteza oceánica, y tenemos la corteza continental. Sí. La corteza continental, por su composición, porque hay que recalcar que los tipos de corteza tienen composiciones distintas, ¿sí? La corteza continental es más ligera, por lo que va a flotar, mientras que la corteza oceánica, que es más pesada, es la que se va a subducir debajo de la corteza continental. ¿Sí? Entonces, esta corteza oceánica que se va a subducir, es decir, que se va a hundir bajo la corteza continental, va a provocar que haya en esta zona fricción. ¿Sí? Y esa fricción, junto con la salida de volátiles, el agua y otros componentes, va a provocar la fusión parcial de las rocas del manto, lo que va a generar que el magma ascienda, ¿sí? Y genere erupciones volcánicas. ¿Sí? Las rocas de la corteza continental son ricas en sílice, entonces las rocas de la corteza oceánica van a fundir las rocas ricas en sílice y van a generar erupciones, por ejemplo, de tipo andesítico también. Y ejemplos de este tipo los tenemos en la cordillera de los Andes, el cual es un arco volcánico continental, donde tenemos a la placa de Nazca subduciendo bajo la placa sudamericana. Esto es lo que sucede en un borde de tipo convergente, convergencia continente-océano. Pero resulta que también se puede dar
entre dos placas oceánicas. Y aquí lo que va a pasar es que se van a formar arcos de islas volcánicas, pero de tipo oceánico, como lo que tenemos en las islas Sandwich del Sur, en el Atlántico, o tenemos Japón y las Filipinas en el Pacífico. Además, la convergencia también se puede dar entre dos placas de tipo continental, y en este caso, dado que las dos placas son continentales y tienen una flotabilidad similar, ninguna va a subducir debajo de la otra, sino que la corteza oceánica que hay entre ambas placas se va a consumir, y una vez que se consuma y las dos placas continentales choquen, van a producir una cadena montañosa, es decir, se van a deformar las rocas y se va a generar una cadena montañosa como la que tenemos en el Himalaya. Pues el Himalaya es producto de una convergencia continente-continente. Por otro lado, tenemos los límites de tipo transformante, o también llamados conservativos, pues no hay ni construcción ni destrucción de corteza. Aquí lo que pasa es que las placas involucradas van a rozarse entre sí, y ese roce va a provocar terremotos bastante intensos. Por ejemplo, lo que está sucediendo con la famosísima falla de San Andrés, que acaba de hacer de las suyas hace algunos días. Ya tenemos placas tectónicas y tenemos las interacciones entre ellas. Pero, ¿cuál es el motor que las impulsa? Resulta que lo que mueve las placas tectónicas va a ser la distribución desigual del calor en el interior del planeta. Y, bueno, se han propuesto algunas ideas que tratan de explicar este fenómeno, como por ejemplo las corrientes de convección del manto, el empuje y el arrastre de las placas, así como las plumas ascendentes y las placas descendentes. Les mencioné hace rato las plumas del manto, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Las plumas del manto es el ascenso del material caliente, del magma, pero en el interior de una placa tectónica, o sea, ya no en ningún borde, sino en el interior de una placa. Entonces, este tipo de fenómenos nos va a producir un punto caliente, también llamado hotspot, que viene siendo lo que está sucediendo en Hawái. ¿Sí? Las islas hawaianas son producidas por un punto caliente, y dichas islas se van alejando del punto conforme acaba la actividad. Y bueno, ya ven que los volcanes hawaianos son muy activos. Entonces, Hawái es un ejemplo de lo que pasa en este tipo de fenómenos de ascenso del material caliente en el interior de una placa. También tenemos las corrientes de convección del manto. Pero ¿cómo pasa aquí? ¿Qué sucede? Resulta que tenemos la superficie del planeta, tenemos corteza oceánica, tenemos corteza continental, tenemos dorsales, tenemos ascenso del magma, la placa oceánica aumenta de espesor, ya como ya lo mencionamos anteriormente, subduce. ¿Y qué es lo que está ocasionando aquí? Que el material que se creó viene de nuevo a regresar al manto, iniciando de nuevo el ciclo. Es un término muy simple para lo que es las células de convección del manto. Y bueno, es una de las ideas, de los modelos más aceptados ahorita para explicar el mecanismo impulsor de las placas litosféricas.
Bien, esta fue una explicación muy simple acerca de la tectónica de placas, una idea muy general. Espero que haya quedado claro más que nada cómo es el concepto de tectónica de placas. Claro que involucra muchos detalles, muchos procesos, pero aquí solamente estamos dando una idea muy básica, una idea general para que conozcan lo que es la tectónica de placas, la teoría central de la geología y a la luz de la cual se explican los principales rasgos geológicos de nuestro planeta. Porque nuestro planeta es un planeta dinámico, no es un planeta estático que nada más ahí está, no, es un planeta dinámico que hay que conocer y bueno, y que hay que apreciar y pues también cuidarlo porque hasta ahorita lo estamos destruyendo mucho. Espero que haya quedado claro el concepto de tectónica de placas. En suscribirse y compartir, pues eso me ayudaría bastante para poder mejorar estos videos. Y bueno, cualquier duda, comentario, sugerencia, no duden en escribirlo en la sección de comentarios. Yo soy María y nos vemos hasta la próxima.